El maestro Horacio es licenciado en informática por el Instituto Tecnológico de Chilpancingo y candidato al grado de maestro en computación por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero, catedrático además de nuestra institución. Ha sido coordinador y asesor en factores de previsión social de la plataforma de nómina del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero. Ha participado en foros de facturación electrónica actual en México. Es director y desarrollador de la plataforma Facture City para generación, sellado y timbrado de facturas, recibos de honorario y recibos de arrendamiento, además de ser integrador de servicios para la generación de recibos de pagos de nómina CFDI, ahorita nos voy a explicar qué significa, de los ayuntamientos de Juan R. Escudero, de la Isla de Maldonado y Coparratoya. Además, usted es profesor, ha sido profesor de la carrera de licenciatura en Ingeniería Informática y actualmente es catedrático de la Ingeniería en Sistemas Computacionales aquí en nuestra institución. Démosle un fuerte aplauso al maestro, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, como bien lo menciona el maestro José Mario, y como lo mencionaba el maestro José Mario, a partir del 2011, en México la facturación electrónica ha sido un punto muy medular que se fue abriendo paso y actualmente es una de las necesidades más fundamentales para cualquier trabajador, para cualquier empresa, sea la más pequeña que ustedes se imaginen hasta la más grande actualmente. Todo el proceso de facturación para darle una validez y evitar la información que se genera a través de esas facturas pues sea apócrifa. Bueno, se buscó una manera de implementarla y en este caso la implementación pues es a través de una factura electrónica para también pues tiene mucho que ver con parte de la ecología. Bien, ¿qué es lo que vamos a mencionar en esta pequeña charla que vamos a tener? Bueno, principalmente cuáles son los antecedentes de la facturación electrónica, qué tecnologías se emplean, qué es la generación de un archivo UTF-8, algunos criterios de encriptación que se manejan. Este punto número 5 es el que más me llama la atención y pues lo puse como tal, XML, el protagonista incomprendido. Sabemos nosotros que dentro de la programación hay ciertos elementos que aparentemente no son importantes para el usuario final, pero para el desarrollador sí lo son, y efectivamente XML es parte de ello. El siguiente es FIEL y CSD, el 7 es PAC, y el 8 que es en sí la parte final y lo que realmente nos interesaría a nosotros como desarrolladores, cuáles son los retos en este 2015 que nos propone el SAT para poder enfrentarlos como desarrolladores. Bien, tenemos que México actualmente es una de las mayores economías de América Latina y que junto con Brasil son líderes a nivel mundial en facturación electrónica. Con esto no quiero decir que México sea en la punta de lanza. De hecho, la facturación electrónica empezó en Europa, se trasladó hacia Estados Unidos, pero a nivel Latinoamérica, tanto Brasil como México son los precursores de la misma, y actualmente por el número de usuarios de facturación electrónica que manejan ambas naciones, pues son de los líderes a nivel mundial. Como mencioné en la introducción, esta empezó en el 2011. ¿sí? En el 2011 se empezó con un concepto que era CFD, que es el comprobante fiscal digital. Es decir, ya no bastaba única y exclusivamente con tener una factura en papel, que actualmente muchos de nosotros todavía la seguimos conociendo de esa forma. En este caso, ya las imprentas empezaban a quedar relegadas al momento de generar una factura. ¿Por qué razón? Bueno, porque nosotros como contribuyentes, nosotros como trabajadores, podíamos acudir a la oficina del SAT y pedir que nos generaran un sello. Ese sello yo lo podía colocar en un documento de Word
lo puedo colocar en un documento de Excel y generar mi factura desde cualquiera de esas dos aplicaciones que para la mayoría de nosotros pues son de uso común, y por consiguiente pues yo ya no requería de una imprenta para poder generar mi documento. Eso era un CSV que hasta el 2014, es decir, el año pasado, febrero del 2014, todavía eran vigentes. A partir de de marzo del 2014 se migra al 100% a lo que es CFDI, que viene siendo ya un comprobante fiscal digital, pero ahora a través de internet. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el sello que originalmente me proporcionaba el SAT ya no me lo va a proporcionar de forma directa, ya debo de tener un intermediario, que vamos a explicar un poco más adelante lo que es el proveedor autorizado de certificación, ¿sí?, para que pueda yo en tiempo real generar mis facturas. ¿Por qué en tiempo real? Y eso es una analogía, porque realmente sabemos que el tiempo real como tal en la computación no existe, ¿sí? Mencionaba yo, originalmente, yo podía tener ya mi formato o mi prefactura generada en Word, en Excel o en cualquier aplicación que ustedes quisieran, y simplemente la mandaba yo a imprimir. ¿Cuál es el problema que tiene de fondo esta situación? Que si yo genero la factura, vamos a suponer la factura número 10, la puedo imprimir, se la entrego a mi cliente, por algún accidente se fue la luz, se perdió mi información o no se respaldó en tiempo, y cuando vuelvo a tener disponible la energía eléctrica, en ese momento, por azares del destino, se me olvidó que generó la factura 10 y llega un nuevo cliente, le vuelvo a generar la factura 10. ¿Qué pasa en ese momento? Y ya tengo dos facturas 10 con diferentes conceptos y con diferentes clientes, y ahí es donde el SAT encontraba el principal problema. A la factura CFD. ¿Por qué razón? Bueno, porque encontraba que existían dos o más documentos con diferente información para un mismo proveedor. Aunado a eso, cualquiera de ustedes jóvenes y otros compañeros, a lo mejor de nivel preparatoria, fácilmente pueden escanear una factura y alterarla, y sin mayor problema volver a imprimir, o me equivoco. ¿No, verdad? Ok, sí, gracias. Y entonces, esa es la razón por la cual el SAT, viendo esa problemática, decidió migrar hacia lo que es el comprobante digital a través de internet. Y actualmente, bueno, en México pues es una realidad que ya no se va a echar para atrás, al contrario, cada vez va presentando más aspectos para controlar, y sobre todo son retos que todavía quedan por afrontar. Bien, ¿qué tecnologías vamos a emplear para poder generar una factura digital por internet? En primer lugar, necesitamos un archivo XML. Ese archivo XML es donde se almacenan los datos de la factura. Necesitamos un archivo UTF-8 que se encarga de darle de que la factura tenga un estándar genérico para que, sin importar si yo la genero con PHP, si yo la genero con Java o con cualquier otro software, con cualquier otro lenguaje de programación, tenga yo siempre las mismas características, y para eso me sirve UTF-8. Bien, aparte de XML y UTF-8, pues necesitamos darle seguridad a nuestra información. Todos ustedes saben perfectamente que en la actualidad la información debe de estar cifrada para poder garantizar que sea fiel y que sea fidedigna. Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Pues vamos a ocupar dos métodos de encriptación, el RCA en conjunto con el SHA-1, que esto me va a permitir a mí garantizar, como generador de mis propios documentos fiscales, garantizarle al SAT de que realmente son únicos e irrepetibles, ¿sí? Y además, esas tecnologías son estándares internacionales, por lo cual las podemos ocupar nosotros sin mayor problema, y sobre todo
sin costo, que siempre es lo que andamos buscando. ¿Y entonces, qué es un archivo UTF-8? Bueno, dentro de la historia de los sistemas operativos, ustedes bien saben que han ido evolucionando constantemente. Empezamos con sistemas operativos de tipo texto hasta los actuales, en los cuales ya el entorno gráfico nos da la perspectiva más adecuada y más fácil de usar para poder desarrollar cualquier tipo de aplicación. Entonces, nuestras computadoras obviamente no entienden el lenguaje humano. Sabemos perfectamente que trabajan en lenguaje máquina y más específicamente en ceros y unos, ¿sí? Entonces, se tuvo que buscar un estándar. El primero y el que más conocen posiblemente ustedes es el código ASCII, ¿sí? El código ASCII, a grandes rasgos, es el que nos permite controlar o conocer cada una de las teclas, cada una de las pulsaciones que generamos en nuestra computadora, que puedan ser interpretadas por el procesador para que le dé las órdenes correspondientes a nuestra computadora y nos muestre a nosotros el resultado que deseamos. UTF-8 es parte del estándar que se escindió de ASCII para poder establecer un control más preciso de la información, sobre todo de tipo textual. Sí. Aquí en la pantalla a lo mejor no se alcanza a distinguir, es la estructura ya de un archivo XML en formato UTF-8. O sea, yo podría agarrar, o algunos de ustedes podrían decir, bueno, puedo agarrar un bloc de notas, puedo transcribir la información tal y como aparece en el archivo XML, y con eso a lo mejor ya puedo generar mi documento. Pero resulta que el bloc de notas o cualquier editor de texto va a generar y va a almacenar un formato especial al documento que no puede ser leído por los servidores, en este caso del SAT. Por eso es que necesitamos tener el archivo XML en formato UTF-8. Vamos a ver un poco más adelante que efectivamente hay editores de texto que me permiten generar ese tipo de archivos, y podríamos entonces a lo mejor tratar de burlar un poco la seguridad del SAT, pero no es tan fácil como pareciera. ¿Y qué es lo que me está generando este archivo XML? Lo que se conoce como la cadena original, ¿sí? Toda la información que ustedes ven en una factura se resume simple y sencillamente en este pequeño espacio. O sea, toda esta cadena de caracteres me está indicando qué versión de documento es, qué serie es, en qué fecha y hora lo elaboré, en qué año, qué tipo de comprobante es, cómo me pagaron, ¿sí? Cuánto me pagaron, quién soy yo y sobre todo quién es mi cliente, ¿sí? En el cual pues específicamente me pone su RFC, su nombre, su domicilio, etcétera. Y sobre todo quién está comprando. Esto tiene que ver mucho también con la información de lo que realmente estábamos reportando en el SAT. ¿Por qué razón? Bueno, porque posiblemente algunos de ustedes, sus papás tengan algún negocio. Vamos a suponer un restaurante. Cuando comúnmente nosotros vamos a un restaurante y pedimos una factura, el dueño del restaurante única y exclusivamente agarra y pone consumo de alimentos y párenle de contar, ¿sí? Pero resulta que realmente si yo fui a ese restaurante y me pedí una cazuela de pozole, una cazuela de mezcal y una copa de pozole, pues no me va a poner esos dos conceptos. Solamente me dice que consumí alimentos, aunque lo que mayormente haya consumido sea mezcal. Esto acotándolo aquí al estado de Guerrero, ¿sí? Entonces, precisamente por eso este documento es muy importante, porque nos va a indicar realmente qué tanta información o qué es lo que realmente se vendió. Y el otro elemento, ya tenemos el archivo en formato UTF-8, necesitamos encriptarlo. Entonces tenemos nuestro CFDI, necesitamos una llave pública, necesitamos una llave privada. ¿Por qué razón? Bueno, porque en este momento ya tenemos nuestra llave pública que nos proporciona el SAT. Esa llave pública yo la disemino por internet, o se disemina por internet, o la proporciono a través de una memoria USB. ¿Para qué? Para que cualquier persona pueda leer la información que yo generé, pero solamente aquellas personas que tengan esa llave.
¿sí? Yo con mi llave privada, porque tengo dos llaves, ¿sí? Con la llave privada yo agarro y encripto esa información. Esa información puede viajar cifrada a través de internet y no hay ningún riesgo de que cualquier persona no bien intencionada intente abrir y saber qué es lo que estoy enviando, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque el nivel de encriptación que se maneja es de 128 bits. Si hablamos en términos numéricos, 8 bits me generan 256 caracteres. Entonces, 128 bits de cifrado me permite concatenar este archivo y cifrarlo a prácticamente 16 millones de caracteres, ¿sí? Obviamente son caracteres de la A a la Z, del 0 al 9 y algunos caracteres especiales de su teclado. Entonces toda la información viaja solamente en ese formato y pues obviamente para que yo lo pueda leer o para que lo pueda traducir pues no es tan fácil, sobre todo porque aparte de necesitar saber con qué llave se cifró, necesito saber cuál es la longitud del segmento de datos que está generando, ¿sí? ¿Y todo para qué? Bueno, pues para que yo tenga la seguridad y pueda descansar tranquilamente de que la información que estoy generando pues se encuentra perfectamente protegida, ¿sí? Sí. El RCA es el método de encriptación por excelencia actualmente. Ha habido otro tipo de aplicaciones que me permiten encriptar. El anterior a este y el que ocupaba el SAT anteriormente se denominaba MD5, ¿sí? Y permitía cifrar la información a 32 bits. El RCA me permite cifrar, como lo mencioné hace rato, a 128 bits. Entonces es un método que me permite cifrar y descifrar nuestros mensajes o nuestras aplicaciones y prácticamente lo que hace es un método de criptología. A lo mejor muchos de ustedes en su juventud cuando iban en la primaria, en la secundaria, ¿sí? Posiblemente, y sobre todo a lo mejor las mujeres, quisiera yo suponer, quienes jugaban o ocupaban el lenguaje FA para hablar. Bueno, el F, pues, perdón, ¿sí? O Palafa, como F, Tafam, ¿sí? Algunos de ustedes me imagino que sí lo entendieron un poco más rápido que otros, ¿sí? Bueno, estábamos empezando a cifrar la información, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes mandan mensajes a través de su celular y solamente ponen a lo mejor el más clásico, el TQM? ¿Sí? Estamos cifrando la información. ¿Por qué? Porque les aseguro que si sus papás ven esa información, no saben ni qué cosa escribieron ustedes, ¿sí? Algunos posiblemente sí, pero no todos. Entonces esa es la razón por la cual nosotros siempre tratamos de protegernos buscando cómo cifrar la información, y estos a lo mejor fueron los ejemplos más sencillos que podría yo mencionarles. Pero actualmente pues la información que se maneja en un banco, la información que manejan las diversas compañías bursátiles, pues obviamente no pueden estar a la vista del público. Tendríamos que buscar la manera de encriptar esa información para poder trabajar con ella. Entonces, aquí está un certificado digital por internet de un usuario. Obviamente ahí, por lo que yo puedo leer, tiene su nombre, tiene su RFC, tiene su domicilio fiscal, básicamente, y tiene su CURP también, ¿sí? Ahora dígame, de todas esas, ¿me pueden decir a quién corresponde ese certificado? Directamente no, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque este documento, este certificado ya está cifrado. Ya los datos del RFC, del nombre del proveedor, de su domicilio y su CURP, ya no los veo tan fácilmente, pero están ahí, ¿sí? ¿Para qué? ¿O qué puedo hacer? Pues necesito la llave pública que yo mencionaba hace rato. Ya con la llave pública yo paso este documento o este certificado y puedo deducir o puedo descifrar la información. Por lo tanto, aquí les presento mi llave privada, mi llave pública. Con esta llave pública puedo descifrar el documento que les presenté hace rato, ¿sí?
Entonces, obviamente tampoco está legible, simplemente le está diciendo el orden en el que van a estar estos datos. ¿Por qué razón? Bueno, porque yo genero el archivo XML que mencionamos hace ratito. El SAT a mí me va a proporcionar un archivo que se llama XSLT, que es el estándar que debe de seguir mi factura, que es el estándar que debe de seguir mi recibo de honorarios, que es el estándar que debe de seguir cualquier documento que el SAT me pida que yo genere. Entonces, hay un XSLT para cada uno de los documentos oficiales que me pide el SAT. Y mi XML debe de compaginar con esa información, ¿sí? Entonces, yo debo de generar un procedimiento XSLT. ¿Para qué razón? Bueno, para que la información del emisor, que es el señor que está ahí junto al edificio azul, más los datos de mi venta, más los datos de mi cliente, que es la señora que ya tiene la bolsa, me generen mi cadena original, que fue la que mencionamos en diapositivas anteriores, ¿sí? Entonces, en ese momento yo tengo la certeza de que la información ya va protegida. ¿Por qué? Porque va en una simple cadena alfanumérica que difícilmente puedo traducir de forma libre, ¿sí? Entonces, con esto debemos de generar el MD5, luego lo firmamos y por último le aplicamos una base 64, es decir, 3 niveles de cifrado. Hablábamos que ocupamos el RCA y el SHA-1 para encriptar mi llave privada, mi llave pública, ¿sí? Y mi certificado mi certificado digital. Una vez que está encriptado con eso, a ese nivel de 128 bits, lo genero a través de otro encriptamiento de 16 bits, perdón, el MD5, y ya que está cifrado en MD5, lo paso a un formato de 64 bits, que es precisamente este formato. Si ustedes se ponen a contar cada una de las líneas, tiene 64 caracteres en cada renglón. Cada renglón es exactamente de 64 caracteres. ¿Por qué? Porque está en formato 64. Obviamente la última no tiene 64 caracteres. ¿Por qué? Porque va a depender de la longitud de la cadena que esté generando. Pero siempre van a tener 64 caracteres cada una de las líneas de mi certificado y de mi llave. Nuestro XML, el protagonista incomprendido. ¿Por qué es incomprendido? Bueno, porque realmente cuando ustedes van a comprar lo que vayan a comprar y piden una factura, ustedes lo que les entregan es la forma impresa de la factura, con el logotipo de la empresa, con un cuadrito por acá, los datos por otro lado, la cadena original al final del documento, ¿sí? Y eso es lo que me entregan y me dicen que es la factura. Para el SAT, eso no es la factura. Para el SAT, lo que es la factura es el XML. O sea, el SAT no le interesa cómo lo imprimieron, si lo imprimieron a color, si lo imprimieron en blanco y negro, si lo imprimieron a doble carta, a media carta, si lo imprimieron en un ticket. Al SAT eso no le interesa. Él lo único que quiere es el XML cifrado y timbrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, yo como contribuyente genero mi documento a través de un software, ya sea un punto de venta, a través de una integración ERP, es decir, una aplicación comercial que me lleve todo mi control administrativo, o lo puedo hacer a través de una aplicación creada ex profeso para generar puras facturas, ¿sí? Eso me permite generar a mí el CFDI, pero con este CFDI yo hago una conexión para crear mi XML. Ese XML yo lo voy a mandar hacia un proveedor autorizado de certificación que no es el SAT. El SAT con tantas entradas concurrentes que tiene a la plataforma, pues se satura y va y provoca que los tiempos de espera para generar una factura se vuelvan lentos. ¿Qué es lo que hizo el SAT? Bueno, le dijo a ciertas empresas: reúneme ciertas características de seguridad, de disponibilidad y de alternativas de facturas de timbrado para que tú puedas ser mi proveedor. Entonces, delegó a otras empresas la posibilidad de certificar que ustedes están generando una factura adecuada. Entonces, el PAC lo que hace es simplemente firmar con su propio sello
que también es otra cadena, y da el visto bueno o aprueba que mi factura cumple con los estándares que me está pidiendo el SAT. Y obviamente yo no entrego la factura ya al SAT, ni el contador la entrega directamente. Es el PAC, al momento que timbra o que sella mi factura, el PAC es el que tiene que reportarle en un máximo de 48 horas que me generó una factura a mí como proveedor o como contribuyente, ¿sí? A mí me va a regresar esa factura ya timbrada. ¿Para qué? Para que a través de mecanismos de conversión de información pueda yo generar mi documento, una de dos: o lo imprimo, que es lo más tradicional que aún se sigue ocupando, a pesar de que ya no es necesario entregar la factura impresa. Nosotros, para tener la certeza de que sí nos hicieron la factura, la seguimos exigiendo impresa, y resulta que se vuelve un problema todavía un poco más complejo. ¿Por qué razón? Porque anteriormente el contribuyente mandaba a la imprenta a generar sus facturas, y generaba 3 tantos: un tanto para el contador, un tanto para que se quedara él, y otro tanto para que se lo llevara el cliente, ¿sí? Actualmente se supone que ya no debo de imprimir, pero imprimo una para el cliente, imprimo una para archivarla, imprimo otra para entregársela al contador, imprimo otra porque no me acuerdo dónde dejé la primera, y puedo imprimirla tantas veces como sea necesario. Y entonces, en vez de tener 3 hojas, ahora tenemos 5, 10 o más hojas volando, porque luego a veces no sabemos ni dónde dejamos nuestros documentos. Y pues desafortunadamente es parte de la situación que seguimos viviendo actualmente. Y aquí tenemos nuevamente una estructura de un XML, un CFDI, donde cada uno de los elementos del árbol o los nodos del XML me van a permitir a mí identificar qué tipo de documento estoy generando, ¿sí? Y como les mencionaba hace rato, ¿sí?, en la parte inferior izquierda, derecha, aparece 2 diagonal Windows. ¿Por qué? Porque estoy ocupando una plataforma en ambiente Windows. Si estuviera ocupando otra plataforma, otro ambiente operativo, pues me aparecería la versión correspondiente. Y me está diciendo que ese archivo es un archivo UTF-8 de escritura y sobreescritura, write, overwrite, y en formato BOM, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando yo genero un documento, sea en blog de notas, sea en un editor de texto, es más, a través de una aplicación Java, que es lo que más comúnmente ustedes ocupan, generar un archivo de texto de lectura-escritura, se generan claves que van colocadas al principio y al final del documento, ¿sí?, de tal manera que puedan ser identificables. El ejemplo más claro: cuando ustedes crean un documento en Word, ¿lo pueden abrir en alguna otra aplicación? ¿Sí o no? Depende de cómo lo hayan guardado, ¿no? O sea, si lo guardamos en formato Word, en la versión en la que esté, pues obviamente lo podemos abrir preferentemente en la aplicación que lo creó. Pero por ejemplo, si yo creo un documento de Word en la versión 2010 y la quiero abrir en un Word, en el Word 2000, del 95, por decir algo, no lo podría yo abrir. ¿Por qué? Porque ya la versión ya cambió, pues ya no puedo abrirlo. ¿Por qué? Porque coloca marcas al principio y al final del documento, y por eso, aunque sea puro texto, el archivo de Word tiene mayor tamaño que un archivo TXT, aunque tengan exactamente la misma información. ¿Es por qué? Porque tiene marcas al principio y al final del documento. En este caso, el UTF, al ser un documento BOM, está indicando que no tiene marcas de escritura de ningún tipo, para que pueda ser legible sin importar la plataforma, sin importar el editor, pueda yo abrir ese documento. Por eso es que es muy importante que esté bajo el estándar UTF-8. Bien. Aquí el término fiel
no es porque así lo seamos, o bueno, así lo sean algunos de ustedes, algunos no necesariamente lo son. Ok, el término fiel es un acrónimo de firma electrónica, ¿sí? Actualmente, todos nosotros, en el momento en que entramos al sector laboral, ¿sí?, debemos de generar una firma electrónica. Esa firma electrónica nos va a permitir identificarnos a nosotros como parte del área productiva de nuestro país. Pues esa firma electrónica nos la va a proporcionar en este caso el SAT. ¿Y cómo nos la proporciona? Bueno, de hecho tiene una aplicación que algunos alcanzan a entender. El primer botón me dice requerimiento de fiel, ¿sí? Es decir, ahí genero por primera ocasión mi firma electrónica, ¿sí? Y esa firma electrónica tiene un periodo de vigencia. En el momento en que esté por caducar, el segundo botón me permite generar una renovación de esa firma electrónica para que pueda yo seguirla ocupando. Y el tercer botón me permite generar un CSD. El CSD es el certificado de sello digital. Bien, ahora, los dos archivos, la FIEL y el CSD, son certificados que me va a proporcionar a mí el SAT. ¿Perdón? El CSD es el certificado de sello digital, y si ustedes observan ahí en la pantalla, dentro del portal del SAT, obviamente está oculto por razones de seguridad el RFC y el nombre de este contribuyente, ¿sí? Y solamente veo el número de serie del certificado, me dice cuál es el estado de ese certificado, y en este caso están activos los dos. El primero que debo de generar siempre es la FIEL. ¿Por qué? Porque con la firma yo puedo generar los demás documentos. Entonces la FIEL fue generada el 1 de abril del 2014 a las 6 de la tarde, por lo que puedo ver, y el sello, como la FIEL, para que se pueda replicar en todos los servidores del SAT y pueda estar visible en internet, requiere normalmente de 24 a 72 horas. El sello está generado prácticamente, bueno, en este caso está generado casi 28 días después. O sea, este contribuyente no requirió el sello inmediatamente. Depende ya de las necesidades de cada uno el generarlo de forma inmediata o no. ¿Sí? Pero entonces en el SAT tengo la posibilidad de revocar mi certificado, solicitar una renovación. ¿Por qué voy a revocar mi certificado? Por seguridad. Vamos a suponer que ustedes en este momento están laborando para una compañía. El día de mañana, por alguna extraña razón, se sacaron la lotería o se casaron con alguien que tenía suficiente billete, pues deciden ya no trabajar. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Tienen que revocar su certificado para que no siga circulando por la red y algún vivo pueda hacer uso de él. Pues tenemos que revocar un certificado cuando ya no vayamos a ocuparlo por un periodo de tiempo más o menos considerable. Aun cuando yo haya revocado ese certificado, no hay problema, el SAT me permite generar un certificado nuevo cuando yo lo requiera. Puedo hacer la solicitud en el momento que se necesite. ¿Sí? Bien. Cuando yo abro, el SAT me manda dos archivos. El archivo del certificado, que es el que estoy viendo ahí, me dice que Windows no tiene información para comprobar el certificado, pero me dice de cuándo a cuándo es válido. ¿Sí? Me menciona dentro de los detalles el número de serie del certificado. Si ustedes alcanzan a leer la tercera línea, dice algoritmo de firma, y me dice que está firmado con SHA R1 RSA, ¿sí? Y el algoritmo de cifrado es el SHA-1. Ya posteriormente me manda más información al respecto, y aquí aparecen los numeritos que vemos ahí, es porque no está cifrado al 100% al momento de generar el documento. Entonces nuestro certificado está basado en un método criptográfico de clave asimétrica. ¿Qué queremos decir con una clave asimétrica? Que no tiene una longitud fija, de tal manera que no podemos garantizar que el algoritmo que me permita abrir el certificado de un compañero o de una persona
me sirva exactamente para abrir el certificado de otro. ¿Por qué? Porque cada certificado es exactamente, es diferente a cada uno, así como nuestras huellas digitales son diferentes incluso entre hermanos, pues el certificado también tiene que ser diferente en este sentido. Pues la clave asimétrica me va a permitir precisamente generar una diferenciación entre cada certificado. Otro detalle es que la clave asimétrica no la puedo descifrar. Hasta el momento de que genero una clave cifrada en forma asimétrica, para descifrarla ya no puedo descifrarla directamente. Tengo que proporcionar exactamente la misma información, y lo que hace es comparar el nuevo cifrado con el cifrado anterior. Si coinciden, entonces me devuelve la información, y si no coinciden no me va a devolver nada, porque la información no se puede compartir en ese sentido. Entonces, este certificado siempre va a estar asociado a una persona o a una entidad, y es su clave pública, lo que mencionábamos, para que pueda circular por internet y podamos nosotros disponer de la información. Y obviamente, al hacer una llave pública, este certificado está garantizado por una autoridad. ¿Y quién es la autoridad de certificación? En este caso, pues el SAT. O sea, todos los certificados que circulan en la red para generar un documento fiscal digital están avalados por el SAT, porque estamos hablando en este caso de facturación electrónica. Si estuviéramos hablando de otros sistemas de seguridad, por ejemplo, en seguridad militar, el organismo que va a certificar que la información cifrada es adecuada, pues en este caso es la CDM. ¿Por qué? Porque son los que se encargan de darle la legalidad a nuestras autoridades. Y aquí viene lo interesante. Ahorita ya hablamos prácticamente de todo lo que necesitamos, pero ahora, ¿qué necesitamos nosotros como desarrolladores para generar una aplicación web con certificado digital? Por principio de cuentas, necesitamos una comunicación segura. ¿Ustedes han desarrollado alguna página web? Bueno, algunos de ustedes por lo que mencionan sí. Por lo tanto, si no me equivoco, su vía de acceso es http:// y el nombre que le hayan dado a la página, ¿cierto o no? ¿Sí? Y ¿qué quiere decir eso? Que esa página que ustedes desarrollaron no es una página segura. Cualquier otro programador puede desdoblarla y puede ver el código fuente que generó a dicha página. Entonces, yo lo que SAT me pide a mí como desarrollador es que cuando desarrolle una página web sea en formato seguro. Por eso necesitamos el SSL, el Security Layer Layer, la capa de seguridad para que trabaje a través de internet. Obviamente, yo ya generé mi comunicación segura a través de SSL. Tengo que validar que el certificado que me está proporcionando mi cliente sea válido, porque pues también mencionaba yo en unas diapositivas atrás, el certificado tiene una vigencia. Entonces, si ya esa vigencia ya literalmente ya caducó, pues yo en mi aplicación debe tener la posibilidad de validar que ese certificado todavía sea válido, es decir, que todavía lo pueda yo ocupar. Y si no, entonces que me permita revocar el certificado y ya no permitir o ya no darle seguimiento a la aplicación. Y obviamente, si yo tengo validado el certificado, entonces puedo implementar una autenticación de firma. ¿Cómo la voy a hacer? A través de un archivo ActiveX o a través de un applet. Muchos de ustedes trabajan con Java, entonces me imagino que el término applet no es desconocido para nosotros. Estamos hablando de un applet de Java que me permita a mí generar el cifrado de la información. ¿Y cómo la voy a cifrar? Bueno, a través de Capitón o a través de Crypto. ¿Por qué? Bueno, porque también aquí entramos en otra situación. Dependiendo del navegador en el que vaya yo a generar mi plataforma, va a ser el tipo de certificado que voy a ocupar. Si estoy ocupando el Internet Explorer, voy a ocupar un certificado de firma a través de Capitón. Si estoy ocupando el Mozilla, el Firefox, en este caso ocupo Crypto. Y si no quiero ocupar ninguno de esos dos, puedo ocupar un open source, que es el OpenInSync, que en este caso es el OpenSSL, ¿sí?
Y obviamente, si estoy trabajando con Java, Java tiene su propio certificado que es el JSR 105, que me permite generar un web service para generar aplicaciones Java. ¿Todo esto con qué fin? Al SAT lo único que le interesa es eso. O sea, todo lo demás no tiene nada, no le interesa. Solamente le interesa la cadena del SAT, es decir, la cadena del SAT es la cadena que me devuelve el proveedor de certificación. El sello del emisor es mi firma electrónica y la cadena es el documento, la factura, y el sello digital del SAT es el que corresponde al proveedor que me certificó. Y en el código QR están encriptados todos esos tres datos. ¿Y qué es un PAC? Es un proveedor autorizado de certificación, les mencionaba anteriormente. El SAT, dada la cantidad de contribuyentes que existen a nivel nacional, pues no puede darse, no tiene la capacidad suficiente en sus servidores como para dar atención a todos los usuarios. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, escindió parte de sus actividades hacia proveedores externos, y esos proveedores externos son los que reciben el nombre de PAC. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el PAC? Yo como contribuyente a partir del 2011 solicito mi firma electrónica, solicito un certificado de sello digital, genero mi archivo o mi factura en formato XML y lo mando al proveedor. El proveedor de certificación agarra y me regresa el archivo ya validado y certificado, ¿sí? Y ya hasta entonces yo puedo pasar del punto 3 al punto 5, entregarle ese documento a mi cliente. Sin la firma del proveedor de certificación, mi factura no tiene ninguna validez. Bien, ¿cuáles son nuestros retos? Primero que nada, actualmente sabemos que ya no dependemos única y exclusivamente de la computadora. Por lo tanto, necesitamos un negocio móvil. Necesitamos que sea fácil, pero sobre todo, necesitamos que sea innovador. Y de ahí que en el 2014 el SAT sacó un reto que se llama como tal reto SAT móvil. Es decir, lograr que todas las aplicaciones del SAT a nivel de facturación puedan ser disponibles a través de un móvil. ¿Cuáles son todas estas aplicaciones? Bueno, un CFDI no es únicamente una factura, es una nota de crédito, es un recibo de honorarios, es una carta aporte, un recibo de arrendamiento, un recibo de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Existen demasiados documentos que tenemos que generar. Entonces, necesitamos generar facturas, necesitamos generar nómina y necesitamos actualmente llevar una contabilidad electrónica. Ya no basta para los contadores hacerla a papel, ahora lo tienen que hacer a través de una aplicación desarrollada por quién, por todos ustedes. Entonces, pero no se queda ahí. Para este 2015, no conforme que aún no tenemos aterrizado al 100% todos los elementos de nómina, de contabilidad electrónica y de facturación, aún sigue habiendo algunas lagunas. El 2015 los retos que está proponiendo el SAT o lo que está pidiendo a los desarrolladores es que podamos generar documentos validados para enajenación de acciones, para dividendos, para intereses, para premios, para intereses hipotecarios, para planes de retiro, etcétera. O sea, no únicamente nos vamos a quedar con la factura, necesitamos mucho más elementos y sobre todo que dependan de internet y que sean disponibles para cualquier dispositivo que ustedes quieran conectar a internet. Y prácticamente para concluir, ese es el mercado actual. El 64% de los trabajadores a nivel nacional son asalariados, es decir, los recibos de nómina tienen un potencial enorme para cuestiones de desarrollo. El 9% corresponde a actividades empresariales y profesionales, es decir, el que tiene una tiendita en la esquina, el que tiene una zapatería, el que tiene un restaurante, son la parte medular donde todavía hay mucho mercado por desarrollar, por programar, ¿sí? Y el resto, bueno, son los regímenes de arrendamiento, intermedio con actividad empresarial y profesional, y el RIF que englobaba a los que actualmente, bueno, hasta el año pasado no generaban ningún recibo, solamente
los vendedores de la calle. A manera chusca se decía en el 2013 que a partir del 2014 hasta la vendedora de tamales tenía que entregarles una factura si ustedes se lo pedían, ¿sí? Y ellas se encuentran dentro del RIF, que es ese 10% de los contribuyentes. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? También contamos con la facilidad de que el maestro pues forma parte de nuestra planta académica. Yo sé que le pueden preguntar, pero ¿dudas? A ver, maestro. Buenas tardes. ¿Usted cuál es su experiencia que tiene con las tecnologías y la contabilidad ya en el campo laboral? Sí. En ese sentido, efectivamente, yo soy egresado de aquí del Tecnológico, soy licenciado en informática, y cuando surgió esta situación de la facturación electrónica, a mí me llamaba también en su momento la atención la contabilidad. Entonces, el tener que desarrollar una aplicación para que pudiera cumplir con los estándares que estaba pidiendo el SAT me implicó prepararme en cuestiones contables, es decir, todos llevamos de alguna manera una materia de contabilidad dentro de la retícula, pues sabemos lo que es activo, pasivo, capital, etcétera, pero pues nos quedamos única y exclusivamente con los conceptos básicos. Pero ya al momento de mencionar o de pedirme al SAT que tenga que generar una póliza de diario, un esquema de mayor, que tenga que generar una póliza de egresos o de ingresos, dependiendo de las circunstancias, pues me llevó a tener que investigar un poco más acerca de la contabilidad y conocer la estructura primordial del paquete, de los paquetes contables. Aunado a eso, todos nosotros nos enseñan a programar en X lenguaje de programación. En su momento a mí me enseñaron a programar con Visual, con GW Basic, y hasta ahí un poco de RPG y de COBOL. Ustedes básicamente están casados con Java, ¿sí? Y uno que otro, por lo que he visto, están casados con .NET. Bueno, ahí tenemos otro detalle. No manejamos criptografía aquí dentro de nuestros planes de estudio, por lo tanto no sabemos cómo cifrar información. No manejamos entornos móviles al 100%, salvo en los últimos semestres que ya está implementado dentro de la estructura, y requerimos actualmente pues desarrollar una aplicación que se vea igual en una computadora, que se vea en un smartphone de 5 pulgadas. Entonces todo eso requiere precisamente capacitación, preparación e investigar nuevas tecnologías, porque lo mencionaban en la conferencia anterior si estuvieron. No es lo mismo programar para un iPhone que para programar para un BlackBerry, que programar para Android o para programar para una computadora. Entonces necesitamos una plataforma que nos permita migrar entre todos estos ambientes operativos de una manera fácil, y pues requiere de preparación y preparación. No sé si con eso de respuesta. Buenas tardes, profesor. Tengo una duda. Entonces, el SAT prácticamente no genera o valida lo que es el XML, sino que se trata el PAC de validar todo el archivo y mandárselo al SAT, y el SAT mandárselo al cliente, en este caso, para que vea que está solito. ¿Me equivoco? Bueno, el SAT en su momento, cuando se empezó en el 2011, sí lo hacía y lo sigue haciendo. De hecho, si entran, si alguno de ustedes tiene algún negocio o algún familiar de ustedes y entra al portal del SAT, el SAT les permite generar su propia factura electrónica con sus limitantes, porque no tiene entorno gráfico, es lo más básico que separa la factura,
pero sí lo hace y sí genera los certificados y sí valida el XML. Sin embargo, estamos hablando de un mercado de prácticamente 80 millones de contribuyentes al 2014 y no tiene la capacidad suficiente como para procesar cada una de las transacciones. De ahí que haya escindido esa parte hacia los proveedores autorizados de certificación, pero los proveedores solamente lo que hacen es validar la estructura del XML y liberar el certificado ya sellado. Pero quien propone los lineamientos y quien propone las estructuras sigue siendo el SAT, y dentro del SAT, pues de su área de desarrollo está en constante trabajo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, tendríamos la oportunidad de encontrar al maestro en los pasillos aquí en pues clases y pues también preguntarle acerca del tema. Y esto es muy importante a colación con las residencias profesionales. Generalmente, bueno, desarrollamos sistemas de información, algunos de ellos son de inventarios y pues, los clientes siempre piden pasar su inventario con el sistema de facturación. Entonces, ¿qué tan difícil sería eso para nosotros? Y en cuanto a lo que plantea el maestro, efectivamente, las residencias profesionales, al menos de este semestre que está en curso, como 15 de ellas hablaban de facturación electrónica, pero por cuestiones de tiempos, por cuestiones de planificación y sobre todo de la cantidad de información que tenían que investigar los jóvenes y preparar, pues se escindió. De hecho, creo que solo 2, que fue requisito obligatorio, solo 2 residencias están acotadas a facturación electrónica. ¿Por qué razón? Bueno, porque lo mencioné en una respuesta previa, necesitamos más capacitación en cuestión de criptografía, en cuestión de enlaces seguros y manejo de entornos versátiles. A lo mejor con las herramientas RAD tenemos un poco de esa posibilidad de poder hacerlo para una sola plataforma. Sin embargo, el reto principal para ustedes jóvenes es poder integrar todas esas plataformas de la mejor manera posible, apoyándonos siempre en lo que ya hay. Existen foros en internet en los cuales